Pues sí, a ver, o sea, siguiendo un poquito lo que decía Coti acerca de determinar que si algunos números son primos o irreducibles en ciertos anillos, ¿no? En ciertos anillos, pues, de grado 2, ¿no? O sea, extensiones de grado 2 de los racionales, de los enteros. Entonces, pues, para que se vayan familiarizando un poquito más con cómo utilizar estas normas, ¿no? Entonces, a ver, a ver, por ejemplo, en Z, raíz de, vamos a ponerle -10. 2 es irreducible. 2 es primo. Pues a ver, ¿cómo respondemos eso? Pues justo, siempre recordemos estas normas que son importantes, ¿no? Tiene que va de pues, Z raíz de -10 en donde vamos a ponerle en los enteros positivos, ¿no? Vamos a pegar el 6. Entonces, pues ¿cuál es la norma usual aquí? A más B raíz de -10, pues sería lo que uno espera, ¿no? La cuadrada más 10 de cuadrado, ¿no? Entonces, bien, pues ¿cómo determinamos si A es irreducible? Perdón, si el 2 es irreducible. Porque a ver, o sea, uno de los criterios que conocemos es que si la norma de mi alfa es primo, entonces, de hecho sí podemos decir, ¿no? Entonces alfa es irreducible. Pero, a ver, ¿cuál es el caso aquí? O sea, ¿qué pasa con esto? Entonces, o sea, la norma del 2, ¿quién es? 4, ¿no? Pues es 4. Entonces, no cumple aquí, ¿no? Entonces, pues ni modos. Pero, pues, bueno, entonces pues tenemos que hacerlo a patita, ¿no? Entonces, Okay. ¿qué pasa si supongamos que el 2 se escribe como el producto de 2, ¿no? Entonces, bien, pues ¿qué va a pasar aquí? Entonces, ¿qué pasa cuando tomo las normas? La norma del 2, que ya dijimos que es 4, se escribe como la norma de quién? La norma de esto de aquí, usando que ya sabemos las propiedades, ¿verdad? De que estas cosas son multiplicativas. Entonces, usamos esta, ¿no? Entonces, entonces lo que tendríamos es que el 4 se ve como pues, el producto de estas dos cosas, ¿no? Que son a cuadrada más 10 b cuadrado, ¿no? Y aquí es cuadrada, c cuadrado, más 10 b cuadrado. Entonces, pues esto ya son cosas que viven en los enteros, ¿no? Entonces, exacto, pues ¿cuáles son las formas de factorizar esto de aquí? Pues sería por casos, ¿no? Que uno sea 4, 1. Exacto, uno sea 4. De hecho, es, pues, o sea, La se va a norma, la sí. ¿no? Sí, sí. Entonces, este puede ser el 4 y este puede ser el 1 y se puede voltear, pero pues ese sería el mismo, ¿no? Y el otro caso es que este sea 2 y este sea 2, ¿no? Entonces, tenemos que obtenemos sistemas, ¿no? Obtenemos sistemas de ecuaciones
¿Cuáles son los sistemas? Pues a ver, el primero puede ser este de aquí, que a cuadrada más 10b cuadrada es igual al 1 al 4, y que c cuadrado más 10b cuadrada es igual al 1, ¿no? Además son cosas positivas, entonces solo me preocupan productos de cosas no negativas, ¿no? Bueno, positivas. Entonces, llega otro, pues es a cuadrada más 10b cuadrada igual a 2, y el otro es exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, análogo, de hecho, lo mismo, análogo. Entonces, pues bueno, justo, ¿qué pasa ahí, no? Entonces, pues bueno, ¿qué fue lo que dijimos la vez pasada? Si la norma de un elemento es 1, Es unidad, ¿no? exactamente. Si ocurre 1 por las propiedades de la norma, pues entonces tendríamos que c cuadrado, bueno, c más de raíz de menos 10 es unidad, ¿no? De hecho, ya sabemos, ya conocemos la notación, entonces vamos a poner la notación que hagamos, ¿no? Entonces tenemos esto. Ok, entonces, pues bueno, y entonces pues eso ya nos dice que 2 es irreducible. ¿Saben? ¿Qué pasa si ocurre lo segundo? Pues entonces, fijémonos únicamente en una de las ecuaciones, ¿no? La otra es parecida. Fijémonos en que a cuadrada más 10b cuadrada es igual a 2, ¿no? Entonces, pues es una cosa que ya habíamos, es una cosa parecida o análoga a algo que ya habíamos hecho antes. Pues, ¿qué pasa con la b, no? ¿Qué pasa si la b es distinta del 0? Pues, ¿qué pasa con su cuadrado? Entonces, el cuadrado de hecho es exactamente o mayor al 1, ¿no? Sí, claro. Y entonces, cuando multiplico por 10, pues tenemos que 10b cuadrado es igual a 10, ¿no? Y entonces, cuando sumamos el a cuadrado, que es una cosa negativa, entonces tenemos a cuadrado más 10b cuadrado, pues al menos el 10, pero pues habíamos dicho que pero el 10 es mucho más grande que el 1, ¿no? Entonces hay broncas porque había, perdón, el 2. Entonces había broncas porque habíamos dicho que esas cosas eran exactamente el 2, ¿no? Entonces, pues bueno, entonces no puede ocurrir que la b sea distinta del 0, entonces la b tiene que ser igual al 0, ¿no? Y si la b es igual al 0, pues entonces lo que tenemos es que a cuadrada es igual al 2, pero recordemos que a siempre tiene valores enteros, ¿no? Pues a es entero. Entonces, pues hay broncas, ¿no? Entonces no puede ocurrir el segundo paso. El segundo caso, entonces, pues este lo tachamos, ¿no? Entonces no ocurre 2, no ocurre 2. Y entonces pues ya chafeo esto, ¿no? O sea, entonces solo ocurre el caso 1 y siempre aparece entonces una unidad, ¿no? Entonces el 2 efectivamente es irreducible. Bien, ok. Vale, eso me gusta. Entonces, pues sí. Entonces fíjate que si cambiamos en realidad al 10 por cualquier otro valor más grande de hecho que el, o sea, ¿qué es lo que está funcionando? Que cuando aquí suponemos que el b cuadrado es distinto del 0, pues cuando multiplicamos por este, la cosa aumenta, ¿no? Entonces, si cambiamos el valor de d, o sea, bueno, del 10, por cualquier cosa que supera el 2, ¿no? Entonces, obtenemos que el 2 siempre es que, bueno, siempre que el número por el que pongamos aquí es un número, es un entero libre de cuadrados y más grande que el 2.
¿no? Entonces podemos pues, hacer exactamente lo mismo y ver que pues, justamente el 2 siempre resulta como irreducible, ¿no? Okay. El 2 siempre resulta irreducible. Entonces, una pequeña observación, ¿no? Si D es entero libre, bueno, vamos a ponerle de hecho entero mayor a 2, ¿no? Mayor a 2, libre de cuadrados. Entonces, el 2, el z, raíz de menos d, es irreducible, ¿no? Siempre apoyándonos justo de esta norma, ¿sale? ¿Tiene que ser mayor o igual? ¿O mayor estricto? ¿Mayor estricto? Sí, ¿no? Ah, Mayor estricto. sí. Ah, sí. Porque si lo ponemos en mayor igual, pues aquí podemos tener un... Bueno, vamos a ver qué pasa ahí, ¿no? ¿Qué pasa así? Bien. ¿Qué pasa en... ¿Qué pasa en z raíz de menos 2? Vamos a ver qué pasa ahí. Entonces, bien, pues como siempre, vamos a usar eso, ¿no? Vamos a ver en qué falla, o sea, qué problemas hay. Ok, pues básicamente vamos a usar lo mismo, ¿no? Vamos a usar la norma, análogamente llegamos a ecuaciones de la forma, pues básicamente es estas dos, ¿no? Este dos tipos. Solo cambiando el 10 por un 2, ¿no? Sí, claro. Entonces, aquí tenemos a cuadrada más 2b cuadrado igual a 4 a cuadrado, c cuadrada más 2b cuadrada igual a 1, ¿no? O algo de la segunda forma, que es, pues aparece aquí, más 2b cuadrada igual a aquí, a 4, perdón, a 2, ¿verdad? Y aquí c cuadrada más 2d cuadrada igual a 2. Entonces, pues una cosa parecida, si llegamos a esta ecuación, unidad, ¿no? Si llegamos a 1, entonces c más d raíz de menos 2 es unidad, ¿no? No hay nada más que decir, ¿sale? Pero bueno, ¿qué pasa si llegamos a 2? Que es lo que nos interesa. Si 2. Entonces, pues lo que tenemos es que a cuadrada más 2b cuadrada es igual a 2, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice eso, no? ¿Qué pasa si el a es 0? Pongámoslo 0. Entonces, nota que ¿De cuadrado tendría que ser 2b cuadrada es igual a 1, ¿no? Y entonces, sí, tendríamos que la b es igual en valor absoluto a 1. ¿Sería 2b cuadrado igual a 2? Ah, ya ves. Gracias. Para ver si estabas prestando atención. Entonces, justo, ¿no? Tenemos eso. Entonces, pues la b puede ser igual a más o menos 1, ¿no? Y entonces, pues justo, cobra sentido porque entonces, ¿qué pasa en ese anillo? O sea, de hecho, pues de hecho no habría que preguntarse mucho el caso del 2. El caso del 2, de hecho, sí lo podemos actualizar, ¿no? O sea, así no tengo problema. Entonces, cobra así, ¿no? Y vamos. Sería 2i por 2. Por raíz de 2 sí, ¿no? O sea, de hecho, o sea, sí se puede ver como el producto de dos cosas allá. Ay, bueno. O sea, de hecho lo podemos factorizar, ¿no? Sí, 2i por menos i, ¿no? Exacto. O sea, sería
notemos que el 2 lo puedo escribir como raíz de menos 2, que es un elemento allá, por menos raíz de menos 2, ¿no? Y justo estos dos, pues yo seguro que sí son. No, pero esos tendrían coeficientes en R, ¿no? No en Z. No, este es 1, ¿no? Ah, sí, cierto, aquí está. 1 por este, ¿no? Y esto en realidad es un menos 1 por este 4, ¿verdad? Sí. Entonces, pues justo, o sea, y de hecho yo ya sé, o voy a tener irremediablemente que estos van a resultar ser irreducibles. ¿Por qué? ¿Cuáles son sus normas? Son primos. Exacto, ¿quién es? 2. Exacto. La norma de, bueno, vamos a ponerle ya más o menos raíz de menos 2 es igual a 2, ¿no? Que es primo en Z, ¿no? Entonces, más o menos raíz de menos 2 es irreducible. En Z, raíz de menos 2. ¿Está bien? Entonces, por el criterio que habíamos dado antes, ¿no? Si la norma resulta un primo, entonces es irreducible este elemento. Lo podemos generalizar, en lugar de decir 2, tomar un primo cualquiera y cualquier entero libre de palabras mayor que ese primo ya. Exactamente, ¿no? Exacto, o sea, justo. Esas son las cosas que podemos ir sacando de aquí, ¿no? O sea, si me tomo un entero, un número primo, positivo, ¿no? Para no meternos con los negativos. Y me tomo un libre de cuadrados que supera este primo, entonces pues siempre resulta que este primo resulta ser, es un irreducible en esa línea, ¿no? Entonces sí, claro, o sea, notemos que justo, entonces ya comienzas a familiarizarte con estas cosas, ¿no? Que si P en Z vamos a poner ya positivo, es primo, y D también un entero, vamos a ponerle positivo, libre de cuadrados, tal que D supera a este primo, ¿verdad? Entonces, P en este de aquí, raíz de menos D, es irreducible. Entonces, justo, básicamente porque, o sea, la norma de P, o sea, lo que estamos usando es que la norma de P resulta ser P cuadrado. Y este no tiene muchas factorizaciones en los enteros, ¿no? O sea, nada más tiene o la 1 P cuadrada o la P, ¿no? Entonces, no hay muchas factorizaciones ahí. Entonces, eso es lo que estamos usando fuertemente, ¿verdad? Sí. Que ya conocemos también, o sea, que Z es un dominio de factorización única, y entonces todos los elementos se escriben como productos de los primos, ¿no? Entonces, estamos usando fuertemente todas estas cosas que estamos mencionando en el curso aquí, ¿no? Ese es el meollo del asunto. Entonces, pues sí, podemos decir muchas cosas siempre que trabajemos en los negativos, ¿no? El caso de los positivos, o sea, el caso de que estos no se metan nada más en los complejos, sino en los reales, es una cosa rara, o sea, es una cosa chistosa. La cosa se empieza a poner mucho más interesante ahí. O sea, sí, hay muchas cosas que decir. De hecho, yo creo que sería buen momento de estar introduciendo esas cosas. O sea, porque justo, Coti me dio la libertad ahora sí, de platicarles qué pasa en el caso real. Y lo vamos a notar, o sea, con una ecuación que es la ecuación de P, ya lo mencionaba. Entonces, esa ecuación es muy importante porque relaciona una cosa en teoría de números, se relacionan, al menos quien lo relacionó fue Lagrange. Lagrange fue el que se dio cuenta que existe una relación entre estas ecuaciones, entre las ecuaciones de esta forma. Si D es un entero positivo libre de cuadrados,
Eh, sí. Entonces, la ecuación a cuadrada de b cuadrada igual a c con a, b y c enteros se denomina la ecuación de Pell asociada a b, ¿no? Entonces, esa ecuación es muy interesante desde el punto de vista de la teoría de números, porque yo creo que sería buen momento de ir introduciendo para que justo nos vaya dando cosas y ejemplos de qué pasa con estos anillos en el caso de que no consideremos números complejos, sino nada más números reales. Entonces, entonces, pues bueno, ¿qué vamos a empezar a platicar para poder hablar de esta ecuación? Que justamente, si te fijas, es la norma, ¿no? Sí. Entonces, pues bien, vamos a empezar a hablar de cosas que se llaman fracciones continuas, simples. Fracciones continuas, simples. ¿Sale? Entonces, ¿qué es una fracción? ¿Qué es una fracción continua? Es una fracción de la forma. Es una fracción de la forma a 0 más 1 sobre a 1 más 1 sobre a 0, perdón, a 2 más 1 sobre y así nos seguimos, ¿no? Entonces, ¿dónde hay es un entero positivo para todo y igual para todo y natural. Para mí los naturales sí tienen que ser. A ver, Coti le ponen, bueno, vamos a seguir dando razón de Coti. Pero también, Para que no haya broncas, ¿no? Para que no haya confusión. Entonces, pues justo, cosas de ese estilo les vamos a llamar fracción continua simple. ¿Sale? Las denotaremos de la siguiente forma. Las denotaremos por, pues esto aquí, a 0, a 1, a 2, eso nos seguimos. ¿Sale? Entonces, eso es una fracción simple, fracción continua simple, ¿no? Fracción continua simple. Y entonces las vamos a denotar de esta forma. ¿Sale? Bien, entonces, ¿qué tienen de interesante estas fracciones continuas? ¿Qué pasa si la mochamos? O sea, bien pude haber, o sea, lo que estoy diciendo es que, pues, a una de estas fracciones la asocio una sucesión de números enteros, ¿no? De enteros positivos. ¿Qué pasa si... Bien, vamos a hacer lo siguiente. Bien. Es decir, vamos a ponerlo así. Es decir, si vamos a ponerlo así, si tomamos una sucesión de números enteros positivos, entonces decimos que la fracción continua simple asociada a la sucesión
a n es esta de aquí, ¿no? Bien, pero una primera cosa que nos podemos preguntar es, ¿qué sentido tiene esto, no? O sea, ¿qué pasa ¿Es un valor, es un número? O sea, ¿converge? Pues siempre que sea finita, pues ¿Qué parece que es un racional, ¿no? Exactamente, ¿no? De hecho, lo que podemos notar es que si la asociación es finita, entonces podemos calcular la fracción continua, ¿no? Asociado. Entonces, pues sí. A ver, por ejemplo, ¿qué pasa si me tomo el acero? Bueno, antes de que lo haga ya en general, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Vamos a escoger una cantidad finita, lo que tú quieras. Dime números enteros positivos. Los primeros primos, 2, 3, 5. Ok, 2, 3, 5. Entonces, vamos a ver. Entonces, esto es, o sea, la fracción asociada a esto, pues sería el 2 más 1 sobre el 3 más 1 sobre el 5. ¿Sale? Entonces, sí, aquí no vamos a sumar nada porque ya no existe el siguiente. Sí. ¿No? Entonces, pues justo, ahí lo tienes, ¿no? Entonces, bien, pues ¿cómo calculamos esto? Pues siempre, arriba, ¿no? o sea, haciendo como de abajo hacia arriba siempre, ¿no? Entonces, justo, pues tenemos esta de aquí. Pues sería 2 veces más, pues aquí en realidad tendríamos 1 más, pues tenemos que sumar 3 más un quinto, que en realidad, pues esto es básicamente tomar el 5 como denominador, y entonces aquí, pues básicamente convertimos esto más el 1, entonces ya, muy fácil lo tenemos, ¿no? Entonces, sí, o sea, lo chistoso, lo interesante de estas cosas es que irremediablemente tenemos que hacer cuentas. ¿Sí? Pero bueno, se va a poner interesante. Se va a poner interesante. Más adelante vamos a ver cosas acerca de estas fracciones continuas, ¿sale? Igual no voy a dar, no, sí voy a dar los detalles, porque sí está muy bonito. Entonces, eso nos da que esta fracción continua es igual, aquí, bueno, esta asociación tiene asociada la fracción continua para el valor, pues tenemos 2 más, esto es 1 sobre 16 quintos, ¿no? Que esto es 2 veces, 2 más, perdón, 5 sobre 16, ¿no? ¿Esto qué? Sobre t, ¿vale? Entonces esto es, pues ya nada más, 27 entre 16. Entonces serían 32 más 5, son 37 sobre 17. Perfecto. Entonces ya está. Entonces ya tenemos que justo a esta fracción continua le tenemos, o sea, está asociada a este número racional, ¿no? Entonces, pues claro, uno se pregunta, bueno, en general, una fracción continua simple, finita, ¿no? Le podemos asociar a un número racional, ¿no? Solo hay que hacer las cuentas y ver a cuál está asociado. Pero la pregunta es, una pregunta interesante, ¿no? Una pregunta. Todo número racional tiene asociado
Una fracción continua. Continua. Simple. Finita. ¿No? Si la tiene asociada, ¿es única? Si la tiene asociada, ¿es única? ¿No? Es una pregunta que uno se puede hacer. El caso finito nos da los números, o sea, nos da un número racional, pero también, justo al calcular la fracción continua, ese número racional es único. O sea, la pregunta que nos estamos haciendo es, ¿existe una biyección? Una representación de... Ajá. Una biyección entre estas fracciones continuas simples, finitas, y los números racionales. Pues pareciera ser que sí, ¿no? Porque, pues usando el algoritmo de la división podríamos ir descomponiendo cada número en partes de sus fracciones, ¿no? Okay. Justo. Por ahí vale una biyección entre los, bueno, Q, ¿no? Q y las fracciones continuas. Simples. Simples finitas. Bien. Entonces, esa es la primera pregunta que nos podemos hacer. En cuanto a las fracciones continuas simples, finitas. ¿Qué pasa en el caso infinito? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el caso de las... Ya voy a poner las fracciones continuas simples, ¿no? Para que ustedes vean todo. Infinitas, ¿no? Bueno, pues justo, nos vamos a dedicar a eso en lo que viene en el curso, ¿no? En lo siguiente. O sea, vamos a ver que vamos a responder estas preguntas, ¿no? Lo cual no es difícil de intuir porque ya diste una pequeña aproximación, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. O sea, tomando un número racional, vamos a ver si lo podemos hacer una fracción continua simple, ¿no? Entonces, a ver, entonces, ¿cómo lo hacemos? Eso de dejar los plumones acá. Ok, bueno, entonces, ok. Entonces, dime un número racional, el que tú gustes, el que tú quieras. Un sexto. Un sexto. Ok, a ver. Según yo no debe ser tan complicado, pero bueno. Justo lo que decía Sega, vamos a fijarnos en el algoritmo de la división, ¿no? En este caso, lo que queremos es escribir al 1 con el algoritmo de la división entre 6, ¿no? Entonces eso nos da, pues básicamente 0 por 6 más 1, ¿no? Entonces, pues, de hecho este caso, pues no es tan interesante porque, ¿qué? Pues si te fijas, entonces sería el 0 por el 6 más el 1 dividido por el 6, ¿no? Que esto en realidad nos da 0 por 1 más 1 sobre 6. Entonces en realidad, pues básicamente si te fijas, ya tenemos los dos valores para, de hecho aquí es el 0 para nuestra fracción continua, ¿no? Sí. Si te fijas, tenemos nada más el 0 y el 6, ¿no? Entonces tenemos aquí 1 sobre 6, tiene asociada esta fracción continua, ¿no? A ver, no sé, 2.58. Ok, 2.58 que en principio lo podemos escribir como
258 entre 100. ¿No? Entonces, ok, va, pues lo que decía, ¿en qué nos vamos a basar? 2.58. Pues eso del algoritmo de la división. Entonces, el algoritmo de la división nos dice que esto es 2 veces el 100 más 58, ¿no? Todo esto dividido por el 100. ¿Sale? Entonces, cancelo aquí, ¿verdad? Entonces podemos escribir que esto es 2 más el 58 sobre el 100. ¿Sale? De nuevo, puedo utilizar aquí al algoritmo de la división, pero, pues una cosa, ¿no? Acuérdate que en las fracciones continuas simples, nosotros lo que buscamos es que los numeradores siempre sean unos, ¿no? O que el inverso del inverso, ¿no? Exactamente. Entonces, pues para que aparezca mi numerador 1, pues entonces lo que tengo que hacer es tomar, pues en realidad, al inverso multiplicativo de este de aquí, ¿no? Entonces esto es exactamente lo mismo que 2 más 1, el inverso del inverso, ¿no? Estamos usando esa propiedad. Entonces aquí sería el 100 sobre 58. 100 sobre 58. Entonces, de nuevo, se utiliza el algoritmo de la división. Entonces tendría que ser el 2 más el 1. Ya tengo mi 1 como numerador. Y entonces aquí lo que tengo que hacer es escribir el 100 como el algoritmo, utilizando el algoritmo de la división con el 58, ¿no? Entonces esto es 1 por 58 más 42, ¿verdad? Y creo que la podemos también reducir, no sé si. Justo, ¿qué pasa si mi fracción está reducida o no? ¿Me va a dar la misma? Ese es lo extraño, si la reducimos ya deja de ser la misma representación. Ok, pues vamos a hacer, o sea, vamos a hacer este ejemplo, ¿no? Ok. Vamos a meter un poquito más de luz. Sí. Entonces, okay, entonces aquí nos queda aquí. Esto es 2, esto es igual a 2 más 1 sobre, pues aquí se cancela el 58 y me queda 1 más el 42 sobre el 58. De nuevo, ¿no? Yo quiero que mis numeradores sean siempre 1, entonces Sí, claro. utilizo esta propiedad del inverso es el número, ¿no? Entonces me queda 2 más 1 sobre 1 más 1 entre, pues el inverso de este que es 58 sobre 42, ¿no? Bien, entonces esto es, ¿quién? 2 más 1 sobre 1 más 1 sobre, de nuevo, algoritmo de la división, ¿no? Esto es 1 por 42 más 16 si no estoy mal. 42 más 16 son 58, ¿no? Entonces esto es 1, bueno, 2 más 1 sobre 1 más 1 sobre, aquí se cancela y me queda 1, más 16 sobre 42, ¿no? Ok, entonces esto de nuevo es la misma propiedad. Si queremos numeradores 1, entonces esto es 2 más 1, 1 más 1, 1 más, y entonces aquí otra vez tomamos el inverso de este, ¿no? ¿Sí? Entonces 2 más 1, 1 más 1, 1 más 1, entonces aquí nos queda algoritmo de la división, ¿no? 6 por 2 más 10, ¿no? 2 por 16 más 10 entre 16. Entonces, aquí entra, tenemos 2 más 1, 1 más 1 más 1 entre, pues aquí es, se cancela el 16 y nos queda 2 más 10 sobre 16, ¿no?
Sí, Sí. se ve inocente pero Sí, pues bueno, así pasa, ¿no? sí. Igual, luego seguramente, si les dejamos algo de tarea de este estilo, pues no nos vamos a manchar, ¿no? Ok. Entonces, ok. Entonces, ¿cómo nos queda el siguiente piso? Entonces, si te fijas, esto es 2 más 1, 1 más 1, 1 más 1, y aquí aparece un 2, ¿no? 1 entre 16 sobre 10, ¿no? Sí. Ok. Entonces es, de hecho, a ver, bueno, que ya uno debería de estar intuyendo, pero bueno, vamos a ponerlo así. Si te fijas, hay una especie de que, ¿qué pasa si, bueno, en la representación que vimos, pero bueno, esto lo vamos a ver. 1 más 1, 2 más 1 entre, aquí algoritmo no es 1 por 10 más 6, ¿no? Sobre 10. Entonces, 2 más 1, 1 más 1, 1 más 1, 2 más. Y entonces aquí nos va a salir 1 más 6 sobre 10, ¿no? ¿Sale? Entonces nos queda 2 más 1, 1 más 1, 1 más 1, 2 más 1, 1 más. Y ya, si lo volteo, o sea, si lo volteo y hago el algoritmo de la división, Sí. me queda. Es por uno más por. Exacto. 1 más 4 sobre 6, ¿no? Sí. ¿Verdad? Entonces, bien. Ok, el siguiente nivel, ¿cuál sería? 2 más 1 más 1 más 2, 1, 1, y ok, lo mismo. Invierto, bueno, aquí es. Invierto, entonces me queda 4 sextos. No, perdón, 6 cuartos, que es 1 más 2, ¿no? 2, ¿sale? Entonces, otra vez. Y de hecho, cuando invierto esto, pues si te fijas, el 2 ya divide al 4, ¿no? Y entonces, ¿qué nos queda? Medio. Ok. Nos queda 1 entre 2, ¿no? Entonces, bien. Entonces, pues básicamente lo que estamos llegando es, ya pongo una fracción continua. Bueno, vamos a poner aquí un medio, ¿no? Entonces, ya acabamos. Entonces, pues justo la fracción continua que tiene asociada a este número, que era 2.58, ¿no? 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2. Ah, no, 1 nada más. 1. Sí, ¿no? Ah, no. El medio sí lo dejamos. Ajá, sí. Pues ya no podemos poner nada, pero ese es nuestro último Sí. valor, ¿no? Ah, Entonces, ok. Entonces, pues ahí está. La pregunta es si lo reducimos. Bueno, ya no nos da tiempo, mañana lo hacemos. Si mi fracción está reducida, entonces obtendremos la misma fracción continua. Simple. Pues bueno, mañana platicamos un poquito sobre ello, ¿no? Vamos a calcular ese mismo ejemplo, vamos a empezar con eso. Bueno, mañana, ¿no? El martes. El martes. El martes vamos a seguir hablando de estas cosas.
vamos a comenzar, vamos a retomar ese ejemplo y pues bueno, ya vamos a presentar las propiedades que cumplen, algunas de las propiedades que cumplen estas fracciones, ¿no? Además, si uno se da cuenta, pues en realidad hay hasta cierta recursividad. Si me paro en cierto nivel, pues me aparecería en algún momento una fracción, ¿no? Si ya conozco su fracción continua, pues en realidad yo me tendría que calcular, ¿no? Entonces, cosas de ese estilo nos vamos a estar preguntando. ¿Qué propiedades cumplen estas fracciones continuas? Si hay cierta recursividad, respecto a las operaciones de suma y producto, no tanto, no va tanto el asunto por allá, pero sí podemos dar cierta recursividad, justo porque la idea es utilizar lo que decías, el algoritmo de la división, y además esto recuerda un poco aquí, pues, es ir tomando, eso suena a algún algoritmo en el que vamos dividiendo siempre por algún residuo, en este caso, que eso suena al algoritmo de Euclides, ¿no? Y cada vez se va haciendo más pequeño, más pequeño. Entonces, él nos va a asegurar que justamente La fracción debe determinar, ¿no? en el caso de que tengamos un número relacionado, esto termina, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que vamos a estar viendo y estudiando. Y después, que ya tengamos algunas propiedades de estas fracciones continuas, las vamos a relacionar con la ecuación que decía al inicio. La ecuación de Pell se relaciona íntimamente con la. Entonces, nos vemos el martes.